Son las 4 de la tarde, vamos a orar y damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Padre, gracias, te damos en el nombre de Jesús, Señor, por este tiempo que tú nos concedes para venir delante de ti, delante de tu presencia, Señor, con el único propósito de ser instruidos en tu palabra, buscando crecer a semejanza de Cristo Jesús, el varón perfecto, crecer, Señor, en conocimiento de ti, de manera que nuestras vidas puedan ser útiles en tus manos, Señor, como dice tu palabra, y podamos ser utilizados por ti para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud correcta, a tener la humildad, a tener la disposición. Señor Dios que estás en el cielo, buscando que la iglesia sea edificada, buscando, Señor, que cada vez más personas en nuestra región conozcan el verdadero evangelio. Así que ayúdanos, Señor, te damos gracias también porque a pesar de la dificultad del clima, hemos podido llegar y oramos, Señor, por los hermanos que sabemos que tal vez precisamente por esta circunstancia no han podido llegar o tal vez no van a poder llegar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos entonces a iniciar. Ustedes están viendo ahí en la pantalla algo que tal vez les llame la atención. Dice teología sistemática. Entonces, por ahora sígame la corriente. Vamos a dar una nueva clase y después del break le voy a explicar por qué estamos dando esta nueva clase, ¿de acuerdo? Le recuerdo, valga la redundancia, más bien allí, esto debe estar apagado, esto debe estar completamente apagado o en silencio en su defecto para no interrumpir las clases. Muy bien. El día de hoy vamos a ver Introducción a Teología Sistemática 1, es decir que hay otras teologías sistemáticas y básicamente lo que estamos haciendo es mejorando el programa académico, es algo en lo que hemos venido trabajando hace tiempo y bueno, ustedes van a ser beneficiarios de estos cambios. Entonces, hoy vamos a tener una clase corta en la primera parte de Introducción a Teología Sistemática. David, ayúdame con la pantalla, por favor. Muy bien, ya les cambio la fuente allí porque está muy pequeña para ustedes. Listo. Regálame agua si eres tan amable. Entonces vamos a ver hoy Introducción a Teología Sistemática, algo que estaba dado inicialmente solo para quienes habían terminado el programa completo de Biblia, pero vamos a hacer un cambio que estamos seguros va a redundar en su crecimiento. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué es teología, porque usted se matriculó a Biblia y teología, pero muchas veces no tenemos claro qué es esto de teología. Entonces, lo primero es entender qué significa esta palabra teología. La palabra teología proviene de dos palabras griegas. Una es teos, que significa Dios, y la otra palabra logos, de donde viene logia, que significa palabra o mensaje como tal. Así que la teología cristiana, si hablamos desde esa perspectiva, sería el estudio de la revelación divina en la Biblia. Entonces, cuando hablamos de teología, estamos hablando del estudio de Dios, pero eso puede ser muy genérico. ¿Por qué? Porque podemos estar hablando de un ídolo y alguien habla de teología. Pero nosotros vamos a estar estudiando teología cristiana. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar teología partiendo única y exclusivamente desde la revelación divina que se encuentra ¿en dónde? En la Biblia. En el módulo anterior de hermenéutica, ustedes espero que hayan podido concluir que la Biblia es la revelación de Dios de sí mismo dada a nosotros los hombres. Una buena definición es la que da David Wells, entonces ustedes van a encontrar eso después en guías para ustedes, pero quiero que la miremos. La teología, y ya estamos hablando de teología cristiana, es el esfuerzo, aquí tenemos algo, sostenido de conocer, número 1, el carácter, número 2, la voluntad, y número 3, los actos del Dios Trino según Él los ha desvelado o revelado e interpretado para su pueblo. ¿En dónde? En las Escrituras. Entonces, cuando estamos hablando de estudiar teología, tenemos unas metas claras. ¿Qué es lo que vamos a buscar desarrollar? Número 1, conocer el carácter de Dios. Tenemos que entender el carácter de Dios. Si usted recuerda,
la última parte de hermenéutica vimos en lo de la revelación, que la revelación creció, pero la verdad no cambió. ¿Se acuerda? El carácter de Dios en el Antiguo Testamento es el mismo carácter en el Nuevo Testamento. Y necesitamos conocer ese carácter. Vimos un aspecto únicamente allí en la parte hermenéutica. Pero conocer el carácter de Dios no es suficiente. Necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios. No sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, la teología nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y también conocer los actos, las acciones, qué es lo que Dios hace. Muchas personas dentro de la iglesia cristiana tienen la idea de un Dios que es completamente alejado de lo que tiene que ver con la vida nuestra. Piensan en un Dios trascendente, un Dios que está por encima de todo, pero no un Dios inmanente, un Dios que está en medio de su pueblo. Entonces Dios obra, Dios lleva a cabo actos, estos actos han sido revelados en la Escritura y entender eso nos va a ayudar a comprender por qué estamos donde estamos y cómo es que vamos hacia donde vamos. Ahora, ¿cuál es el propósito? Que podamos conocer a Dios, es decir, no estamos buscando llenar nuestra cabeza simplemente de información, sino que al final del estudio teológico podamos concluir que conocemos un poco más a Dios. Aprender a orientar nuestros pensamientos ¿hacia quién? Hacia Dios. Muchas veces los pensamientos del creyente vagan lejos de Dios, vagan lejos de la voluntad de Dios, vagan lejos del propósito de Dios. Vivir nuestra vida en su mundo, y eso es importante porque declara algo, este no es nuestro mundo, este mundo tiene un dueño. Génesis capítulo 1, verso 1, yo lo llamo el versículo regulador de la Escritura porque dice en el principio Dios, es decir, Él es el principio de todo lo creado, Él es el dueño de toda la creación. Y, no o, sino y, según sus términos, ¿los términos de quién? De Dios, y proyectar su verdad mediante nuestro pensamiento y nuestros actos en nuestro propio tiempo y cultura. Es decir que, lejos de estar pensando en simplemente hacer un cúmulo de conocimiento, la teología cristiana busca el cambio en la vida de las personas que están estudiando esta teología. En la medida en que el creyente conoce más a Dios, conoce la voluntad de Dios, conoce los actos de Dios, conoce el carácter de Dios, se espera que eso redunde en una vida acorde a la voluntad que Dios ha revelado, al carácter que Dios ha revelado y al propósito que Dios ha revelado para su pueblo en la Escritura, adaptada lógicamente a los desafíos propios de cada generación. Porque nosotros tenemos desafíos diferentes a los que tenían hace 50 años. El pecado es el mismo, pero los desafíos sí han variado, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es la teología ¿qué? Cristiana. No vamos a estar aquí estudiando sectas u otras perspectivas religiosas. El estudio de la revelación divina. Entonces quiero hacer con ustedes aquí algo. Esto se conoce como el círculo de la eternidad. No es algo que yo me haya inventado. Esto está en el libro de teología del pastor John MacArthur. El círculo de la eternidad. Entonces, ¿de qué habla el círculo de la eternidad? Básicamente, tenemos un origen. ¿El origen de todo quién es? Tenemos una manera en que este universo es sostenido y según la palabra, ¿quién sostiene la creación? Dios. Entonces, es a través de Él, viene de Él, es a través de Él y todo se hace buscando la gloria ¿de quién? De Dios nuevamente. Entonces ese es se conoce como el círculo de la eternidad en teología y básicamente nos ayuda a pensar que Dios y no quién. El hombre es el centro de todo. Todo viene de Dios, todo es sostenido por Dios, todo es hecho a través de Dios y todo es para la gloria de Dios. Ese es el círculo de la eternidad.
inicia con Dios y tiene como último fin la gloria del mismo Dios que lo ha iniciado todo. Esa verdad que nosotros seguramente hemos escuchado, sea que coman o que beban o cualquier cosa que hagan, háganlo como para la gloria de Dios, es un versículo conocido, debe moldear nuestras vidas y debe desafiarnos. Pregunta que yo puedo hacerles a ustedes en la tarde de hoy. ¿Comes para la gloria de Dios realmente? Algo básico. ¿Comemos para la gloria de Dios? Cuando te sientas a la mesa, ¿realmente estás pensando en cómo el tomar ese alimento le puede traer gloria a Dios? ¿O simplemente se te ha convertido en, Señor, tú me lo das, yo me lo como? Amén. Y estás pensando es en la gloria de tu vientre y no en la gloria de Dios al comer. Y la comida incluso tiene una teología detrás que nos apunta, no vamos a estudiar eso hoy, pero nos apunta a la cena que tendremos en las bodas del Cordero. Todo debe ser para la gloria de Dios. Hay algo que aprenderemos a echar abajo, una dicotomía que hemos hablado entre lo que es espiritual y lo que es secular. Y pensamos que solo las actividades que hacemos dentro de la iglesia son para la gloria de Dios y son espirituales, pero lo que estamos haciendo en una oficina, en una universidad, en un colegio, en un parque, en mi habitación, no tiene nada de espiritual. Pero según la Escritura, todo lo que yo hago es espiritual. Y entonces todo lo que yo hago o le da gloria a Dios o le da gloria a alguien más. Y lo que estamos buscando al entender esto del círculo de la eternidad es entender que es Dios quien debe recibir la gloria. ¿Por qué? Porque Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio Dios, Él es el origen. A lo largo de toda la Biblia, yo espero que ustedes puedan ver que todo esto se sostiene única y exclusivamente por el poder de Dios. De hecho, Hebreos capítulo 1 declara sin ningún rubor que el universo entero es sostenido por el poder de la palabra de Dios. Es como si Dios con su palabra sostuviese el universo aquí encima en la palma de su mano. Ya entendimos antropopatismo, ¿no? Antropomorfismo, perdón. Si Dios quita su palabra, todo se viene abajo. Pero el fin de Génesis es ¿cuál? Dios es glorificado. Al tener un pueblo en el cielo con Él, que Él ha redimido, que Él ha santificado, que Él ha glorificado, y al tener pueblo que está en el infierno siendo atormentado. Las dos realidades, gente en el cielo y gente en el infierno, cumplen un propósito, dan gloria a Dios. Los que están en el cielo muestran la misericordia de Dios y los que están en el infierno muestran la justicia de Dios. En última instancia, la eternidad es para la gloria de Dios. ¿Lo vemos? Si lo vemos, estamos perdidos. ¿Sí lo vimos? Ok. Sigamos. ¿Por qué estudiar teología entonces? Vamos a mirar algunos motivos por los cuales debemos estudiar teología. Recuerda, esta es una introducción a teología sistemática. Número 1, para identificar el carácter de Dios en su aspecto hacia nosotros. Cuando yo no conozco el carácter de Dios, me va a ser difícil relacionarme de una manera correcta con Dios. Pensemos. Si yo creo que Dios es un ser al que le molesta la risa, como algunos creyentes piensan, entonces yo nunca voy a manifestar alegría en su presencia. Si yo creo que Dios es un ser a lo que nada le molesta, entonces tal vez yo voy a ser irreverente en su presencia. Yo necesito conocer el carácter de Dios y cómo ese carácter se relaciona con la vida de cada ser humano. Segundo motivo, para contemplar. Esto es importante porque no estamos llamados a poner a Dios en un microscopio, y ese es un peligro de toda persona que empieza a estudiar teología, como coger a Dios y ponerlo bajo el microscopio. Vamos a analizar a Dios. Ten cuidado, porque nosotros no hemos sido llamados a analizar a Dios, hemos sido llamados a contemplar a Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No como con un microscopio, más bien un telescopio, tratando de ver los cráteres de la luna, sino más bien somos llamados a salir en una noche despejada y decir, wow, qué hermosa la luna. No sé si el ejemplo les ayuda a entender.
debemos contemplar los atributos divinos. ¿Qué significa eso? Las características de Dios. Vamos a estudiar los atributos de Dios. Y cómo esos atributos se van revelando en las Escrituras a través de los actos de Dios. Entonces, hay tres cosas que vimos allí. Número uno, vamos a contemplar, es admirar, ver, asombrarnos de los atributos de Dios, de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, de la omnisciencia de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la justicia de Dios, de la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo vamos a lograr hacer eso? ¿A través de qué? De la revelación que Dios hace de sus propios atributos. ¿En dónde? ¿Y cómo vemos esos atributos de Dios en las Escrituras? ¿A través de qué? De los actos de Dios. La palabra acto nos hace pensar en acción, es decir, Dios está activo. Desde el principio de la Escritura, Dios está en actividad. Dios no es un Dios pasivo. Vamos a estudiar teología para identificar la voluntad de Dios para con la humanidad. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Eso nos va a ayudar a pensar, por acá, en términos de cuando pensamos en Génesis capítulo 1, verso 1, hay un propósito que Dios tiene con la humanidad, y cuando llegamos al final de Apocalipsis vamos a ver que Dios sigue teniendo ese mismo propósito con la humanidad. ¿Qué dice Génesis capítulo 2? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Y cuando tenemos Apocalipsis capítulo 20, 19, 21, comenzamos a ver que ese propósito se ha cumplido en los elegidos de Dios, y aquellos que han rechazado la imagen de Dios en sus vidas van a terminar siendo expulsados y castigados en el infierno. Entonces vamos a ver esa voluntad de Dios para la humanidad manifestada desde el principio. Un propósito importantísimo para desarrollar un amor cada vez más profundo a nuestro Dios, así como una vida verdadera de adoración a Él. Si el estudio de la teología no desarrolla más amor por Dios, estamos perdiendo el tiempo. Si tú no amas más a Dios a medida que estudias la palabra, a medida que ves quién es Él, hemos fallado en nuestro propósito. Por último, para desarrollar una genuina vida de servicio a Dios. Yo sé que ahorita eso puede sonar como extraño, pero muchas personas simplemente hacen actividades en la iglesia, pero no le sirven a Dios. Muchas personas pueden estar involucrados en un ministerio a tiempo completo, vivir en el ministerio, y no le están sirviendo a Dios. Es lo que vamos a aprender. ¿Qué significa una genuina vida de servicio a Dios? Y cómo situaciones como un obrero construyendo edificios o una mamá criando sus hijos puede reflejar una vida de un genuino servicio dedicado a Dios. Es lo que vamos a aprender, y lógicamente profundizaremos en cómo se ve esta verdad a la luz de un ministerio. ¿Ok? Tercero, tipos de teología. Entonces, tenemos el marco principal que les acabo de dar, que es la teología cristiana. Todo lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, acerca de su voluntad, acerca de sus actos en su propio libro, que es la Escritura. Pero dentro del abanico de la teología cristiana hay otros tipos más pequeños de teología. Entonces, como para que usted no se vaya a perder, podemos pensar ¿se acuerda de esto que estoy hablando? ¿Esto qué es? ¿El conjunto? Nadie se acuerda de matemáticas, pobrecitos los profesores de matemáticas. Conjunto universal, la U, ¿se acuerda? El conjunto universal, eso es una U, hermano. Eso es una U aquí y en la China, una U. El conjunto, sí están despiertos. El conjunto universal que tenemos acá sería la teología
cristiana. Es el conjunto universal que es del que acabamos de hablar. Pero dentro de ese conjunto universal tenemos otros conjuntos. Entonces tenemos teología bíblica, es uno que tenemos allí. Tenemos teología histórica, tenemos teología exegética, tenemos teología dogmática, tenemos teología sistemática, ¿de acuerdo? Entre otros conjuntos teológicos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es primero identificar esos tipos de subconjuntos de teología que todos hacen parte del conjunto si yo quisiera una U, del conjunto universal, y luego nos vamos a concentrar especialmente en la teología sistemática. Entonces, definiciones cortas porque no vamos a estudiarlas en este momento. Teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Lo vamos a ver desarrollado en el estudio de los libros. Muestra lo que la Biblia enseña en el contexto de la propia historia de la Biblia. Esta historia se desarrolla y se revela de manera, ¿se acuerda esa palabra? Progresiva. El telón se va abriendo. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esa historia con estos temas que Dios nos presenta a medida que la revelación avanza. La teología bíblica intenta demostrar que la Biblia no es una colección eclética, caótica y aparentemente contradictoria de escritos religiosos, sino más bien es una única historia. Entonces, si se acuerda de la clase de hermenéutica, uno de los énfasis nuestros era que usted entendiera que la Biblia no son 66 libros, sino que la Biblia es un libro con 66 capítulos, si lo queremos tomar desde la perspectiva nuestra, y que esa es la manera correcta de entenderla. No son 66 libros sueltos que alguien pegó, sino que son 66 libros que hacen parte de un solo tomo, es un solo libro. Una narrativa unificada que transmite un mensaje coherente y consistente. Entonces, lo que va a hacer la teología bíblica para nosotros básicamente es ayudarnos a ver que de Génesis hasta Apocalipsis hay una historia que está corriendo. No hay un cambio. Realmente todo el tiempo estamos desarrollando la misma trama. Vamos a ver cómo cada personaje que aparece en Génesis se desarrolla con el que aparece en Jeremías, se relaciona con el que aparece en el Evangelio de Juan, y cómo cuando yo leo Juan puedo ver que eso tiene que ver con lo que leí en Génesis. Ese es el propósito de la teología bíblica, y ver básicamente cómo esta trama de la que estamos hablando acá va creciendo en revelación. Entonces yo voy entendiendo cada vez más lo que la palabra dice acerca de cierto tema en particular. Eso es teología bíblica. Teología pastoral, que no la puse en el conjunto allí, pero hace parte también, la organización de las Escrituras con un enfoque puntual hacia la aplicación de la verdad bíblica en la vida de la iglesia y de cada creyente. Entonces, en este conjunto universal metemos la teología pastoral, y eso tiene que ver como, cómo todo lo que dice la Escritura se relaciona y se aplica con la iglesia. Cómo Génesis tiene que ver con la vida de la iglesia, cómo Levítico tiene que ver con la vida de la iglesia, cómo la iglesia vive a la luz de lo que se extrae de las Escrituras. No es algo aislado, no es como que, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero ahora pensemos cómo hacemos iglesia. Pero tristemente, si usted le ha prestado atención, muchas veces las iglesias viven así, como que la Biblia no tiene nada que decirnos acerca de cómo vivimos. La iglesia nos dio un mensaje que es el mensaje del Evangelio, y como que de ahí para adelante cada iglesia tiene que ser creativa. Pero no es lo que dice la Escritura. Hay una teología pastoral que nos informa cómo debe vivir una iglesia, cómo debe desarrollarse una iglesia. Otra, la teología dogmática. La teología dogmática básicamente organiza las Escrituras con un enfoque puntual
en los credos escogidos de la iglesia. Entonces hay una palabra que a usted le puede sonar como católica, pero que nos ayuda a entender esto. La teología dogmática, podríamos hablar de catecismos, credos. El problema es que cuando hablamos de credos, o tal vez confesiones, muchas veces nos asustan porque pensamos que estamos volviendo a Roma, pero hay confesiones históricas, momentos en que nuestros antepasados en la iglesia se han reunido y enfrentando desafíos que han tenido a lo largo de sus momentos, han llegado a decir, ok, esa es nuestra postura, ok. También la teología dogmática nos ayuda a entender diferencias que hay entre iglesias sanas, pero con perspectivas diferentes. Tal vez usted ha escuchado hablar de los presbiterianos, tal vez escucha hablar de los bautistas, escucha hablar de pentecostales, metodistas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a pensar en presbiterianos y bautistas, dos que son de las más antiguas, hablando de historia de la iglesia. Hay perspectivas diferentes. Los presbiterianos, por ejemplo, ellos creen en el incluir los niños dentro del pacto, y entonces ellos tienen bautizo de infantes, los hermanos presbiterianos. Los bautistas tienen una posición distinta en cuanto a eso, y es solo se bautizan creyentes, maduros, que podamos decir, ok, son personas que ya entienden lo que están haciendo, que pueden manifestar el arrepentimiento. Los presbiterianos consideran que los hijos son parte del pacto y los van metiendo allí, aunque esperan más adelante una posición de fe. Hay diferencias en estilo de gobierno de la iglesia entre unos y otros. Entonces, la teología dogmática nos ayuda a entender cómo cada denominación, si lo quieres ver así, ha llegado a las conclusiones que ha llegado. Hoy es un poco más difícil porque cuando uno mira iglesias presbiterianas o bautistas, pocas realmente están siendo fieles a las raíces que trajeron los presbiterianos o los bautistas, ya viven de otra manera, pero nos va a ayudar a entender un poco esto. Es teología dogmática. Teología sistemática es la organización y el estudio de las escrituras de acuerdo a grandes categorías que toman en cuenta toda la revelación bíblica, y está fundamentada la teología sistemática en la teología bíblica. Entonces, una manera sencilla de entender la teología sistemática sería la siguiente. Esta es una pantalla de computador, ¿de acuerdo? Y si usted está familiarizado con Windows, usted abre su computador y ¿qué tiene aquí? Esos iconos, ¿qué son? Ventanas, o aquí podemos tener que carpetas, ¿de acuerdo? Y en cada carpeta, si usted es ordenado, lo que busca Windows es que usted meta todo lo que tiene que ver. Usted entonces tiene aquí, por ejemplo, presupuesto de la casa, y entonces usted ¿qué mete allí? Todos los recibos de la luz, del agua, del gas, del pago del todo lo que tiene que ver con la casa, y así lo va haciendo con cada cosa. La teología sistemática básicamente lo que hace es organizar las diferentes doctrinas de la Biblia en categorías claras. Entonces, la teología sistemática básicamente responde a una pregunta, y es ¿qué dice la Biblia acerca de? Entonces, lo que hace básicamente es compilar de una manera que sea fácil de entender. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de, vamos a cambiar aquí, de la salvación? Entonces, toma todo lo que dice la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo va a poner de manera organizada, de manera que sea sencillo entenderlo en una sola carpeta. Va a tomar qué dice Dios acerca del pecado y lo va a poner allí. ¿Qué dice Dios acerca de la iglesia? ¿Qué dice Dios acerca del juicio? De lo que sea. Es decir, si queremos saber algo, ¿qué dice la Escritura
acerca de algo, la teología bíblica, la teología sistemática es nuestra amiga. Nos dice esto, dice la Biblia. Ahora, ¿cuál es el punto? Que para poder hablar de esto necesitamos contemplar todo lo que dice la Biblia acerca de un tema en particular, para poder decir esto es lo que dice la Biblia, pensando desde Génesis hasta Apocalipsis, condensado, sistematizado, organizado de una manera que sea entendible, pero sin desconocer lo que dice la teología bíblica. Ahorita miramos cómo se relacionan. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok. Como lo que estamos haciendo es introducción a teología sistemática, eso está rayado aquí porque hay un error. La teología sistemática responde la pregunta, ya se las dije, que es ¿qué dice la Biblia, qué dice Dios acerca de un tema en particular? Y creo que solo esto nos debería llamar la atención para estudiar teología sistemática. Yo quiero saber qué dice la Biblia acerca de un padre, qué dice la Biblia acerca del matrimonio. Tenemos hoy situaciones, ¿qué dice la Biblia acerca de los géneros? ¿Qué dice la Biblia acerca del aborto? ¿Qué dice la Biblia acerca de la eutanasia? ¿Qué dice la Biblia acerca de la subrogación de vientre, el alquiler de vientre? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dice la Biblia acerca de la planificación familiar? ¿Qué dice la Biblia acerca del homosexualismo? ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio después de un divorcio? ¿Qué dice la Biblia acerca de la adopción? ¿Qué dice la Biblia acerca de la crianza? ¿Qué dice la Biblia acerca de las finanzas? ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca de cualquier cosa? Vamos a poder, a través de la teología sistemática, responder a estas preguntas para que podamos ser un pueblo que se mueve de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Es muy triste, pero mucha gente no sabe qué dice la Biblia acerca de estos temas. Y necesitamos estar seguros de decir, sabes, yo en mi casa he decidido hacer esto porque la Biblia lo dice, no en un versículo, sino lo dice en ¿dónde? En toda la Escritura. Hay algo consistente, hemos considerado desde Génesis hasta Apocalipsis y eso es lo que dice la Biblia. No es algo loco allá aislado, ¿ok? Esto significa que dentro de las grandes categorías de estudio es posible encontrar respuesta prácticamente a cualquier inquietud que se tenga. Dentro de las grandes categorías es prácticamente posible encontrar respuesta a cualquier inquietud que tengamos. Por eso la teología sistemática es una herramienta fundamental para el obrero de Dios, para cualquier creyente en general, al enfrentarse a cualquier reto que traiga la cultura y el contexto en el que está viviendo. Por ejemplo, hace 50 años no era necesario sistematizar qué dice la Escritura acerca del pastorado. Hace 50 años las iglesias no estaban luchando con lo que nosotros luchamos hoy, que hoy se tiene la idea de que tenemos el derecho a ser pastores. Hoy la idea es que cualquiera tiene derecho a ser pastor, y la Biblia no dice eso. Hoy la idea es que volvimos al pastorado arónico, sacerdocio arónico. Cuando lleguemos a Levítico lo vamos a ver. Los hijos de Aarón, el sacerdote, hermano de Moisés, eran inmediatamente hechos sacerdotes y hoy la iglesia ha vuelto a eso. Entonces, si yo tengo un hijo, inmediatamente es pastor porque es mi hijo, pero la Biblia no dice eso. Entonces, ahora es necesario volver a estudiar qué dice la Biblia acerca de los pastores, porque el liderazgo de la iglesia está en crisis. ¿Usted quiere saber por qué la iglesia está en crisis? Porque el liderazgo de la iglesia está en crisis. Muchas de las personas que están pastoreando no deberían pastorear. No porque yo lo diga, sino porque según la Escritura no deben pastorear. El problema es que, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó que se escogió un pastor siguiendo los parámetros bíblicos? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó que se escogió un pastor después de que la iglesia sometió a evaluación a esta persona y dijeron, mire, aquí están los requisitos bíblicos, vamos a evaluar a esta persona a ver si cumple requisito por requisito para poderlo nombrar? Eso suena loco, eso suena extraño. Hace 50 años eso hacía la iglesia, pero cuando yo hablo de eso hoy, la gente hace, ¿de qué está hablando?
El pastor es el que es amigo del pastor. El futuro pastor es el hijo o el yerno del pastor. El futuro pastor es el que sostiene financieramente la iglesia. No podemos dejar que se vaya ese hermano, porque si se va se acaba la iglesia. Hay que ponerlo de pastor. El pastor es este, tiene pinta de pastor. Míralo como camina. Él camina como ungido. Ese es pastor. El pastor es el que habla bonito. El pastor es el que tiene mucha unción. Pero la Biblia no habla de eso. Es un hombre divorciado, sin embargo lo ponen de pastor. Es un hombre que sus hijos, su esposa no se someten a su autoridad y lo ponen de pastor. ¿Pero por qué? Porque la iglesia en nuestra era abandonó la escritura para saber cómo se eligen pastores. Hoy necesitamos una doctrina del pastorado. Por eso es que usted va a comenzar a escuchar cada vez más cómo el Espíritu Santo permite que se levanten hombres a hablar acerca de cómo elegir líderes en la iglesia, cómo elegir pastores en la iglesia. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Hoy hablamos de una vez pastor, siempre pastor. Por eso tenemos hombres que caen en adulterio siendo pastores y a la semana los están relanzando. La Escritura no dice eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos teología sistemática, saber qué dice la palabra de Génesis a Apocalipsis para poder decir, esta es la manera de elegir pastores. Hace 50 años no estaban lidiando con qué hacemos si viene a la iglesia un hombre vestido de mujer que dice que él es una niña atrapado en el cuerpo de un hombre de 50 años barbado. La iglesia no tenía que luchar con eso hace 50 años. Nosotros tenemos que estar seguros de por qué decimos que no. ¿Cómo abordamos esto? ¿Qué decimos ante toda la ola de situaciones que nosotros estamos enfrentando? No sé si me estoy haciendo entender. Ese es el propósito de la teología sistemática. ¿Y por qué va a ser bueno que usted estudie esto? Porque si usted aprende cómo se llegó a la conclusión de estas grandes doctrinas, usted va a poder aprender a hacer teología sistemática y poder llegar a conclusiones bíblicas cuando tenga que enfrentarse a circunstancias en su vida. Bueno, sigamos. La teología sistemática y la doctrina. Entonces, la teología sistemática está compuesta básicamente de doctrinas. Entonces necesitamos saber qué es una doctrina. Entonces, lo primero, la doctrina es una enseñanza autoritativa. Si no es autoritativa, no es una doctrina. Para hablar de doctrina tenemos que hablar de que es algo autoritativo. ¿Qué significa? O tú lo haces o tú lo haces, o estás en desobediencia delante del Señor. No es algo opcional. Estamos hablando de que esto es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que la iglesia puede esperar y debe esperar de aquellos que dicen ser parte de la iglesia cristiana. Se espera que todo creyente esté claro y viva de acuerdo a las grandes doctrinas que la Escritura nos presenta. Hay mucha gente que hoy repele esto, como lo vamos a ver, pero es necesario. Entonces, sana doctrina. Creo que hablé un poquito de esto al inicio de esta clase. Hoy en día, la gente piensa que casi todas las iglesias son de sana doctrina. Porque ¿cuál es el entendimiento actual de que una iglesia es de sana doctrina? Normalmente lo que dicen que es una iglesia de sana doctrina es trinitaria. ¿Y a qué iglesia vas? A tal iglesia. ¿Es de sana doctrina? Sí. Creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, bueno, estás bien. Eso es muy ingenuo. Porque que crean en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo no dice que es una iglesia de sana doctrina. Ahora, si no creen en la doctrina trinitaria, definitivamente no es una iglesia de sana doctrina, pero creo que puse el ejemplo y si lo puse lo repito. Si la sana doctrina está limitada a decir que creen en la Trinidad, entonces la Iglesia Católica es de sana doctrina.
Levante la mano el que junto conmigo aprendió la doctrina trinitaria en la Iglesia Católica. Y cuando Cristo lo salvó y usted llegó a la iglesia cristiana, usted no tuvo problema con la Trinidad, porque usted ¿qué dijo? Sí, yo creo eso, yo lo sé hace rato, desde niño. Entonces, si ser de sana doctrina es creer en la Trinidad, ¿para qué le predicamos a los católicos? Si están en una iglesia de sana doctrina, no sé si me estoy haciendo entender. Tener sana doctrina habla de tener todas las doctrinas correctas, no solo una. La sana doctrina, lógicamente, incluye la Trinidad, pero no es la última doctrina. Una iglesia puede ser trinitaria y estar completamente desviada. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. El punto de las doctrinas autoritativas significa que las doctrinas tienen implicaciones para la vida de la iglesia. Creemos doctrinas, pero muchas veces esas doctrinas solo están en la declaración de fe de la iglesia. Nadie vive de acuerdo a ellas. Todo el mundo puede pasarlas por encima, todo el mundo puede obviarlas, pero la idea bíblica es que esas doctrinas tienen implicaciones en la vida diaria de la iglesia. Y recuerde que la iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente. Significa que son las personas que se reúnen en ese edificio las que deben vivir conforme a esas doctrinas. Ese es el punto, ¿ok? Algunos ejemplos. La sana doctrina expone y confronta el pecado. Acompáñame a 1 Timoteo capítulo 1. Versículo 8. ¿Lo tienes, hermanos celulares? 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 11. Nosotros sabemos que la ley, la doctrina es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. ¿Es para quiénes? Transgresores y rebeldes, desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado, que profanan lo que es santo, los que matan a su padre o a su madre, los que cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la homosexualidad, los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas. Qué increíble, ¿no? Que en el mismo grupo de los asesinos están los que no mantienen su palabra, los que dicen, dale, yo llego, y no llegan. No somos tan buenos como pensamos. Okay. Me encanta eso. Estamos en el mismo grupo. Estás viendo el noticiero diciendo, qué terrible ese asesino, mientras hay gente esperándote allá en la iglesia. Hermano, ¿ya viene llegando? No le contestes, yo después le explico. Bonito. Los que no cumplen sus promesas, o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la ¿qué? Sana enseñanza. Que si usted tiene otra versión, dice ahí los que contradicen la sana doctrina, enseñanza. La sana doctrina que proviene de la gloriosa buena noticia, el evangelio que me confió nuestro bendito Dios. Entonces, si usted le prestó atención, lo que está haciendo aquí la sana doctrina es confrontando el pecado. Expone y confronta el pecado. Vivimos en una generación donde tristemente muchos cristianos han creído la mentira de que si hablamos abiertamente del pecado, los pecadores no van a querer venir a la iglesia, y en un sentido es verdad, porque nadie quiere que le digan su pecado en la cara, pero si no proclamamos y anunciamos el pecado, ¿cómo se van a arrepentir? Necesitamos exponer el pecado, necesitamos decir la verdad, necesitamos mostrarle a esta generación que lo que están llamando bueno, la Escritura lo llama malo, y que advierte la palabra, hay de aquel que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Por guardar silencio, ya tenemos iglesias que ordenan pastores homosexuales. Ya en Colombia las hay. Ya en Barranquilla hay iglesias con pastores homosexuales, abiertamente.
porque nos quedamos en silencio. Pero la sana doctrina nos ayuda a exponer y a confrontar el pecado. No solamente exponerlo, porque es fácil cuando uno dice, los mentirosos no van al cielo, y todo el mundo que dice, amén, 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 amén. Pero cuando yo me cruzo contigo en el pasillo y te digo, mira, sé que me mentiste, te escuché diciendo mentiras, ten cuidado porque eso es pecado, la cosa es a otro precio. Y uno puede exponer el pecado general, pero como que es como cuando usted va al mar y viene la ola, todo el mundo se agacha y la ola pasó y no pasó nada. Pero cuando uno va y se acerca y confronta, es como el que está ahí cerquita a la orilla y la ola lo coge y lo revuelca y sale todo lleno de arena. No nos gusta hacer eso, pero eso hace la sana doctrina. La sana doctrina nos ayuda a identificar quién, esto es una pregunta, ¿quién es un buen siervo de Cristo? Porque hay mucha gente que sirve a Cristo aparentemente, pero Dios habla de buenos siervos. Creo que lo miramos en las primeras clases. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 6. Mira lo que dice la Escritura. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, si les enseñas, es lo que significa esta palabra acá, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena ¿qué? Doctrina que has seguido. La buena doctrina, la sana doctrina, ayuda a identificar quién es un verdadero siervo de Cristo Jesús. ¿Quién es un verdadero siervo de Cristo Jesús? Un buen siervo de Cristo Jesús, el que enseña la sana doctrina, el que le explica a los hermanos la sana doctrina, no el que se queda callado, no el que dice, no, pero ¿para qué nos metemos en esto de doctrina? Más bien cantemos canciones y bonitas al Señor. Bueno, la Escritura no dice eso. La Escritura dice que el buen siervo es el que enseña la sana doctrina a los hermanos. Si avanzamos aquí, vamos al versículo 13 y 16. Miremos el versículo 13. Timoteo, nuevamente, versículo 13. Mira lo que dice Pablo aquí. Hasta que yo llegue, ¿qué debe hacer? Dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y animar y a enseñar a los creyentes. No permitas, dice el versículo 12, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Y lo complementa en qué debe hacer Timoteo, dedicarse a qué cosa. A enseñar las Escrituras. Estamos en el mismo capítulo 4. ¿Cuál tiene que ver las Escrituras? ¿De qué está hablando Pablo? Sana doctrina. Hasta que yo llegue, Timoteo, dedícate a una sola cosa. Enseña la doctrina a la iglesia. Enseña la sana doctrina. Hermanos, hoy vivimos una amenaza en medio de la iglesia donde cada vez los sermones son más cortos, donde queremos darle más espacio a otras cosas y no a la palabra, porque la gente se aburre, dicen. Necesitamos entretenimiento, necesitamos algo que haga que la gente quiera volver. Bueno, tú puedes entretener cabras, pero el buen siervo de Dios se va a dedicar a enseñarle las Escrituras a la iglesia. Eso es lo que dice la palabra. Por eso es importante la sana doctrina. Versículo 16, ¿qué le dice Pablo nuevamente a Timoteo? Mira lo importante acá. Ten que, no es algo como a la ligera, ten mucho cuidado de cómo vives y de qué. Hay gente que dice, bueno, toca escoger entre doy un buen testimonio o enseño. No hay esa dicotomía en la Escritura. Vive dando un buen testimonio y enseña la palabra de verdad. Ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es ¿qué? La sana doctrina, por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Y hoy estamos en esta idea de no podemos ser dogmáticos y decir así es porque cada uno tiene su propia revelación. Pamplinas, eso es mentira del diablo. Tenemos que enseñar la verdad. Esta es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Si yo me paro aquí a hablar del sueño que tuve,
entonces usted no tiene que escucharme, pero si yo estoy abriendo la escritura, explicándola en su contexto, mostrando que eso es lo que significa el texto, la iglesia tiene una obligación: someterse. No porque yo hable duro, sino porque la escritura habla con claridad. Y eso es lo que hace un buen siervo de Dios. Porque recuerde que allá al inicio del capítulo 4, el versículo 6, que dice: sé un siervo digno de Cristo. Entonces, un siervo digno de Cristo está enfocado en enseñar la palabra de Dios a la iglesia, la sana doctrina. ¿Lo vimos? La sana doctrina es un mandato para los predicadores. Los predicadores no estamos autorizados a pasar el domingo al púlpito y hablar de lo que se nos antoja. Es una de las cosas que tiene que cambiar en la iglesia si queremos ver realmente una iglesia que dé gloria a Cristo. Segunda de Timoteo 4. Pablo escribe esta carta sabiendo que no va a volver a ver a Timoteo y que está a punto de morir. Es la última carta que escribe Pablo. Y Timoteo era su hijo amado, no de carne, de sangre, biológico, pero lo veía como un hijo. Le dice Pablo a Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Yo creo que no hay algo más solemne que Pablo le pueda decir a Timoteo. Timoteo, en presencia de Cristo, quien un día va a venir a juzgarte, quien un día va a venir a juzgar a la iglesia que estás pastoreando. Te pido encarecidamente, te ruego, es lo que dice el original, predica la palabra de Dios. Los pastores no tienen otro trabajo el domingo en la mañana que predicar la palabra de Dios. Mis opiniones, mis gustos, mis anécdotas de la semana, las travesuras que hizo mi hija no tienen lugar en el púlpito. Mis preferencias políticas no tienen lugar en el púlpito. Yo tengo una tarea que se ha encomendado porque Cristo viene y Él va a traer un juicio. El pastor tiene que pasar horas en la semana preparando el mensaje que va a entregar al pueblo el siguiente domingo. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que pararse y abrir la Biblia y no cerrarla hasta que diga amén. No es leer la Biblia y dejarla a un lado y luego contar lo que a él se le ocurre y hacer reír la iglesia porque tan bonito que es reírnos. La tarea del pastor, según lo que dice la Escritura, es predicar la palabra de Dios. Mira, sigue diciendo aquí Pablo a Timoteo: mantente como preparado. Tienes que estar estudiando la palabra de Dios. A mí me asombra cuando escucho pastores que no quieren estudiar la palabra, que consideran eso nos distrae. ¿Cómo es que la palabra distrae a un pastor? Eso es como un médico diciendo: mira, doctor, aquí está lo que dice la fórmula acerca de este medicamento. Eso distrae. ¿Qué estás diciendo? Es absurdo. Sin embargo, es lo que tristemente vivimos muchas veces en Occidente en nuestro tiempo. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Es decir, lo quiera la iglesia o no lo quiera la iglesia, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y con buena ¿qué? O sea, doctrina. El pastor necesita conocer la sana doctrina para poder enseñar a la iglesia la sana doctrina. Hermanos, nosotros debemos orar a Dios para que los pastores de nuestras iglesias sean hombres que se preparen, sean hombres que quieran enseñar la sana doctrina. Tenga cuidado con pastores que dicen: no necesitamos tanta Biblia, necesitamos más oración. Tenga cuidado. Tenga cuidado cuando pastores dicen: no necesitamos orar, necesitamos más Biblia. Huya. Necesitamos orar y necesitamos estudiar la palabra. Las dos van de la mano. Amén. Llegará el tiempo, le dice Pablo a Timoteo, en que la gente no escuchará más la sólida y la sana ¿qué? Doctrina. Hermanos, la gente hoy no quiere sana doctrina. De hecho, es curioso que usted está en Biblia y Teología, estaba esperando que hoy empezáramos a leer Génesis, estoy hablando de sana doctrina y algunos están mirando lejos.
Yo quería era Biblia, no doctrina. ¿No has entendido? Porque estas doctrinas provienen ¿de dónde? De la Biblia. Amén. Seguirán sus propios deseos y buscarán. Mira esto tan tremendo. No es que los maestros los buscan a ellos, sino que ellos van a buscar maestros que les digan las novelerías que sus oídos se mueren por oír, tendrán comezón de oídos. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Llega ese día, y ese día ha estado presente en todos los 20 siglos de la iglesia, pero hoy lo podemos ver. La gente no quiere escuchar la verdad. La gente quiere que le digan que va a ser rico, que va a ir a Estados Unidos a visitar a Mickey Mouse, se va a tomar fotos allá, que le van a dar la visa, que va a comprar ese apartamento, que van a ascenderlo, que todas las enfermedades se van a ir, que se va a casar con un hombre parecido al pastor Juan. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Pura prosperidad. Rechazarán la verdad, la palabra, e irán detrás de mitos. Es más atractivo escuchar un sueño para muchos que escuchar la palabra. ¿No tienes alguna anécdota, pastor, que nos cuentes hoy? Es que es pura Biblia. Sana doctrina. Amén. Sigamos. La sana doctrina es un requisito fundamental para los pastores. Es autoritativa. Capítulo 1 de la carta de Pablo a Tito. Tito 1:9. Está hablando de los ancianos, está hablando de los candidatos al pastorado, Pablo a Tito en este capítulo 1. Y le dice, el aspirante anciano, vamos a mirar arriba para que entendamos, te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo allí y nombrar ¿qué cosa? Ancianos. Esta es la palabra que significa pastor o supervisor, sobreveedor, pastores en cada ciudad tal como lo indiqué. El anciano, es decir, ¿quién? El pastor debe llevar una vida intachable, serle fiel a su esposa y a sus hijos, deben ser creyentes que no tengan reputación de ser desenfrenados ni rebeldes, pues un anciano, es decir, un pastor, es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero, o como dice en otro pasaje, ni amante del dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Verso 9. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Este hombre ha sido enseñado antes de pasar a enseñar, y entonces podrá animar, exhortar, es la palabra en griego, a otros ¿con qué? Con la sana doctrina, y demostrar a los que se oponen que están equivocados. El pastor no tiene la opción de estudiar o no estudiar. La iglesia debe exigirle a sus pastores que se preparen. Si un hombre no tiene tiempo para prepararse, que se baje del púlpito. Punto. No lo digo yo, Juan, lo está diciendo la Escritura. Porque el pastor tiene esta obligación, tiene que estudiar. Ahora, hay pastores que la iglesia no le quiere dar ni 10 centavos, pero quieren exigirle. ¿Usted quiere que sus pastores lo puedan instruir bien? La Escritura manda que sostengan a sus pastores. Es un mandato bíblico. Los pastores no deben estar detrás del dinero de las ovejas, pero las ovejas deben sostener a sus pastores. De otra manera no van a poder ser edificados. ¿Ok? Bueno, sigamos. Veo caras. La sana doctrina siempre tendrá oposición de muchas maneras, y también se nos dan maneras de contrarrestar la oposición. Entonces miremos la oposición a la sana doctrina. Mateo 15, dos al 6. No vamos a profundizar, pero tenemos esta disputa que hay entre los fariseos y el Señor Jesucristo. Los fariseos le preguntan al Señor, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Esto es importante porque es tradición, no es Biblia.
Son costumbres que ellos han instaurado, no es un mandato divino. Le preguntaron, ellos no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. ¿Era algo recomendable? Sí, es saludable, lávate las manos antes de comer, pero para los fariseos se había convertido en un mandato religioso, no salubre. Y ellos decían, el que no se lava las manos está en pecado, es decir, que estaban inventando nuevos pecados que Dios no había dicho que eran pecados. Y Jesús les contesta, ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Entonces fíjense cómo las tradiciones se levantan muchas veces en contra de la palabra de Dios. Muchas iglesias el día de hoy están transgrediendo los mandamientos explícitos de Dios por seguir sus tradiciones. Es que aquí siempre lo hemos hecho así. Es que toda la vida lo hemos hecho así. Hermano, pero mira la escritura, dice, sí, pero espérate, es que aquí llevamos 50 años en esta iglesia y toda la vida ha sido así. Tradiciones que han elevado al nivel de la escritura. Algo tremendo, sigue diciendo el Señor. Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, eso es un mandamiento, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Es otro mandamiento de la ley de Dios. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Corbán. No era el diezmo, aquí está hablando de una ofrenda adicional que era voluntaria. Y lo que están haciendo estos fariseos es decirle a la gente, mira, no le des a tu papá, trae esa ofrenda adicional. No está hablando del diezmo, el diezmo es mandatorio, era para ellos, ¿de acuerdo? Pero ese dinero adicional que tienes, deja a tu papá aguantando hambre, que es lo que está hablando aquí de honra, cuando ya no puede valerse por sí mismo, y simplemente dile, papá, lo siento, ayuna, porque yo el dinero que tengo ya lo dediqué a Dios. Y Jesús les dice, de esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Wow. La sana doctrina tiene oposición en la tradición. Muchas de las cosas que se hacen mal en la iglesia cristiana occidental son tradiciones. Y esas tradiciones están en franca oposición a los mandamientos de Dios. Ese es el problema. Y yo quiero anunciarte que tal vez a lo largo del curso tú vas a ver muchas tradiciones tuyas siendo confrontadas. Y lo que vas a tener que hacer es, ¿sigo mi tradición o me someto a la palabra de Dios? Los fariseos decidieron aferrarse a sus tradiciones y rechazar la palabra de Dios. Porque todos tenemos tradiciones. Todos tenemos cosas que decimos, pero es que toda la vida ha sido así. Pero no son mandamientos divinos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a break y continuamos.